Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, coronel Raúl Lozano. Siempre se habla de vivienda en el Ministerio de Vivienda, pero el ordenamiento territorial, ¿tiene planes vinculados al ordenamiento territorial de nuestro país, a diagramar zonas, a diagramar espacios de nuestro país? El ordenamiento territorial es transversal, digamos. Es más, se discutió durante la ley de urgente consideración qué ministerio tendría que ir o a dónde cuál sería la mejor ubicación del ordenamiento territorial. Entendemos de que es transversal y que prácticamente ocupa todos los ministerios. Digamos. Hoy está en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hay un proyecto de ley justamente a estudio en el Parlamento para ver la mejor forma digamos, de la utilización del ordenamiento territorial para mantener justamente una estrategia general de lo que es y debe ser el ordenamiento territorial en nuestro país, para no llevarnos a veces sorpresas como sucede con algunas cosas que realmente ni nosotros mismos en el Ministerio nos enteramos. A ver si me da un ejemplo como para poder entender eso. Y bueno, puede ser el trazado, por ejemplo, no sé, el trazado de una vía, por ejemplo, puede ser. Que se pasa por cualquier lado. Claro, digo, entonces... Eso debería estar delimitado en una ley que diga por acá sí, por acá no. Exactamente, sí. En el proyecto que está en el Parlamento, ¿se contempla eso o ustedes van a hacer aportes? No, se contempla y digamos está estudio del Parlamento, veremos cómo finalmente se aprueba, pero bueno, pensamos de que hay una dura tarea parlamentaria para hacer. ¿Eso implicaría recategorizar zonas de Uruguay en materia territorial para construir, para cultivar? Podría llegar a ser, porque en Uruguay nos encontramos que de repente en lugares, en centros urbanos donde hay casas todas de una misma estatura, de repente sale un edificio enorme al lado, y creo que eso es bastante normal en Uruguay. Si uno va por otros países, vemos que eso no existe. Por ejemplo, puede llegar a ser eso. O sea, en lo que está en el Parlamento, sus aportes van a ir por ese lado, para que haya Sí, claridad en este tema. Claridad en eso, en el entendido de toda la red vial y demás. O sea, hay distintos puntos que abarca el ordenamiento territorial. ¿Nos quedamos muy en el tiempo con el ordenamiento territorial que tenemos hoy? Un poco sí, porque no hay tampoco una conciencia de lo que es el ordenamiento territorial en general en la población. Y entonces sí, yo diría de que nos quedamos un poco en el tiempo. ¿Cree que se apruebe para el final de este periodo, para este periodo de gobierno, o la vez que hay otras prioridades que a veces van dejando esto de lado? No, yo espero que sí, que se apruebe. Espero que sí. Creo que para el país sería bueno para lo que debe ser la estrategia del país. Lo llevo en la última parte de la entrevista a algunas consideraciones o unas puntas más políticas. Asumir luego de Irene Moreira con el tema que ya hubo con el presidente de la República, un poquito más en el tiempo, Cabildo Abierto no respalda la actuación del ministro del Interior en el Parlamento, después no vota la censura, pero no respalda inicialmente la actuación del ministro del Interior. ¿Es poco feliz lo que ha ido ocurriendo en este relacionamiento dentro de la coalición? No, yo creo, siempre lo digo, el Cabildo Abierto nace como un partido distinto, ¿verdad? Si no, no tendría razón de ser. Creo que cuando se funda el partido, cuando fundamos el partido, justamente vimos, observamos y analizamos de que habían muchísimos miles de uruguayos que no se sentían contemplados dentro de lo que había en aquel momento en el sistema político. Es decir, que el perfil de Cabildo Abierto es distinto al Partido Nacional, distinto al Partido Colorado, distinto al Frente Amplio, por lo cual Cabildo Abierto tiene que seguir a su ritmo y siempre siguiendo lo que son los principios del partido, en este caso los principios artiguistas que no siempre comulgan con los otros partidos, porque digamos las cosas como son. ¿Usted no ve artiguismo ni en el Frente Amplio, ni en Colorado, ni Nacional? Veo el nombre de Artigas, pero durante muchos años Artigas acá en el Uruguay había sido olvidado. Puedo ver de repente la sensibilidad hacia los más frágiles en algún partido, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados, fue lo que dijo el prócer en el reglamento de 1815, en el reglamento provisorio de la campaña, pero no siempre los otros partidos realmente tienen ese principio por delante, tampoco el de la soberanía de los pueblos que tanto hablaba el general Artigas.
A veces se ven como un tanto avasallados aquí y parece como que todo el mundo... ¿Usted dice que la democracia representativa no representa la soberanía del pueblo? No, yo digo de que la democracia representativa sí representa la soberanía del pueblo. ¿Y entonces cómo se avasalla la soberanía? Y es que a veces vemos de que vienen recetas ya hechas desde el exterior y que los uruguayos sumisamente las acatan. Digo, cuando me parece a mí que los uruguayos... ¿Un ejemplo de eso para entenderlo? Y hay cuestiones, por ejemplo, de la Agenda 2030 que tanto se habla, que yo creo que son dignas de discusión y no tienen por qué ser acatadas así como así, o un dictamen de una corte interamericana, o un dictamen de algún organismo internacional, de gente que de repente ni siquiera conoce al Uruguay y que a nosotros nos obliga a hacer determinadas cosas que no es una decisión soberana del pueblo uruguayo. ¿Y cómo hace para no acatar eso cuando Uruguay suscribe esos tratados? Uruguay está obligado por esos tratados a acatar. Yo creo que a veces se confunde lo que dicen los tratados con el alcance de los mismos. Muchas veces esas cortes dictaminan cosas que no están en el alcance. Que discutamos el alcance de si ellos pueden o no pueden decir que el Uruguay tiene que hacer esto o lo otro. Me parece que eso afecta lo que es la soberanía. Y si usted entiende que eso no está dentro del alcance, ¿desacata esa orden de un tribunal internacional? No desacato. Yo lo que digo de que lo que dice un tribunal internacional debe estar contemplado en nuestra Constitución de la República. Si no, no se acata. Si no, tenemos que modificar la Constitución de la República. Porque o denunciar el tratado. Porque fue lo que votamos los uruguayos. Los uruguayos no podemos tener una Constitución de la República, que la tenemos allá en el vértice de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, y de repente, algo que la contraviene totalmente, nosotros, sí señor, acatamos. No, me parece que por lo menos discutirlo y ver el alcance que realmente tiene o no tiene ese dictamen. O sea, se lo hago más específico. En lo que ocurrió en el Parlamento hace pocos días, ¿usted vio una vulneración de la soberanía uruguaya entonces en esa apuesta pública, reconocimiento de que Uruguay hizo? Sí, por supuesto que vi una vulneración. Digo, me parece a mí que una corte interamericana o cualquier organismo internacional no puede determinar que Uruguay tiene que hacer un homenaje así, que tiene que estar el presidente, que a este hay que pagarle tanto, que a este otro tanto. Me parece que eso está vulnerando lo que es la soberanía de los uruguayos. ¿Usted denunciaría ese tratado si no lo puede arreglar? No, yo analizaría, digamos, el tratado y analizaría los alcances del tratado. Coronel Raúl Rosano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, gracias por estar en ¿Quién es quién? Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, hora principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo ¿Quién es quién? Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Les recuerda que esto ya es historia.